Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de introducción a la API de Windows. En el video anterior miramos un error que puede ocurrir al dibujar basados en una variable cuyo valor se modifica constantemente por un evento, en ese caso por el evento de pintar la ventana. He limpiado de código todo el procedimiento de ventana porque voy a enseñarles hoy cómo podemos dibujar ese arte con líneas y que no existe ese problema de que no se dibuja correctamente o simplemente no se dibuja. Antes de todo, a mostrarles el ciclo que se utiliza para realizar ese dibujo con líneas. Vamos a declarar dos variables enteras, x y les voy a mostrar ahora cómo es que va a funcionar esto. Así que la forma de dibujar ese arte con líneas es el siguiente. Supongamos que nuestra ventana es este rectángulo que se muestra aquí de color azul celeste o celeste. Declaramos una variable x para controlar la posición horizontal de la línea, de donde vamos a ir dibujando la línea, y una variable y para controlar la posición vertical. Las líneas se dibujarán de izquierda a derecha, por lo que nuestra variable x inicia valiendo lo que vale left, o sea la parte izquierda de nuestra área cliente. Y la variable y inicia valiendo bottom, que es la parte más baja de nuestra área cliente. Nuestra parte izquierda, entonces, nuestra variable x va a ir incrementando, posicionándose a lo largo de todo el eje x de la zona baja de la ventana, posicionándose y a partir de ahí trazando líneas que se encontrarán con este lado de la ventana, con el lado derecho. De la misma manera, la variable y, que va a iniciar valiendo bottom o la parte más baja, irá incrementando de manera que cada línea irá apareciendo un poco más alta. Para que lo vean algo más animado, entonces las líneas se irán dibujando de esta manera, de izquierda a derecha y con cierta posición y de alto en el lado derecho de la ventana. Luego, como es un ciclo, será incrementando x, se va incrementando y la posición de la línea irá cambiando hasta que el arte quede totalmente dibujada. Así que vamos a dibujar ese ciclo. Nuestra variable x inicia valiendo ps.rcpaint.left. Recuerden que ps es una variable paint struct que contiene la información del área cliente, o sea del rectángulo que es el área cliente. Luego y es igual a ps.rcpaint. Recuerden que rcpaint es el campo rectángulo de la estructura paint struct. Y inicia en el fondo, entonces y inicia en bottom, y creamos un ciclo while que se va a repetir mientras x sea menor que el campo derecho del paint struct o del rectángulo que tiene el paint struct. Entonces, mientras x sea menor que ps rcpaint en el campo right. ¿Por qué? Porque es aquí en el campo right hasta donde va a llegar x, de left hasta right. Dentro del ciclo, entonces, tenemos que posicionar un origen de nuestra línea. Eso lo hacemos con move to x. Esto hace que nuestra pluma se mueva a cierta posición para empezar a pintar en esa posición. Le decimos dónde va a pintar, que es en el HDC. Le decimos la posición. Entonces, la posición en la que nos vamos a mover en x es variable. Entonces x, y la posición en la que nos vamos a mover en y es constante, porque siempre la línea va a partir desde la parte más baja del rectángulo. Entonces por eso se mantiene constante el campo vertical. El campo vertical constante porque siempre vamos a partir de la parte más baja, y el campo horizontal es variable, es x,
porque va avanzando de izquierda a derecha. Entonces con esta declaración yo posiciono la pluma para empezar a dibujar en la posición X, y el fondo del área cliente. Luego, para definir hasta dónde va a llegar cada una de esas líneas, tengo line to, donde voy a dibujar en el HDC, y hasta dónde voy a dibujar. En este caso, el campo horizontal X se mantiene constante y va a ser constantemente el campo right. ¿Por qué? Ya les digo, porque todas las líneas van a llegar acá al lado derecho de la ventana. Todas las líneas que van iniciando aquí van a acabar en el lado derecho. Mientras que en la parte vertical va a ser Y, porque donde acaban las líneas iniciamos en bottom, pero vamos incrementando las posiciones hasta llegar a la parte más alta. Así que con eso dibujamos las líneas. Ahora el controlador del ciclo, vamos a decir que si nuestra variable Y todavía es mayor que la parte alta de la ventana, entonces todavía puede seguir disminuyendo su valor. Lo vamos a disminuir en 20 píxeles. Ya les explico esto. Mientras que nuestra variable X continúa aumentando de 20 en 20 para que llegue hasta la parte derecha. Entonces les explico esto de Y. Aquí yo le digo al ciclo o al programa que si nuestra variable Y que inició en el fondo, recuerden que la parte más baja de una ventana tiene un valor mayor que la parte más alta. Los números incrementan de arriba hacia abajo en cuanto a verticalidad. Así que bottom es mayor que top, siempre. Entonces, mientras Y sea mayor que la parte superior, yo puedo seguirle restando. Ya cuando ya no sea mayor, quiere decir que yo me encuentro, mi variable Y se encuentra en la posición más alta de la ventana o del rectángulo donde esté dibujando, y entonces ya no necesita dibujar ninguna otra línea. Con este ciclo ya estaría hecho la animación. Vamos a probarla. Como pueden ver, ahí tengo la animación, pero no he realizado las operaciones necesarias para solucionar el problema que les planteaba en el primer video. Como pueden ver, no se dibuja, o para ciertas partes se dibuja de manera errónea. Vamos a la solución. No vamos a utilizar el rectángulo que está asociado a mi estructura PaintStroke, sino que más bien cada que se ejecute mi aplicación, yo voy a tener por aquí una variable de tipo rect llamada rc, donde voy a guardar las dimensiones actuales de toda el área cliente. Eso lo hago mediante una función que no les había comentado, se llama getClientRect. Esto obtiene el rectángulo que está asociado a mi área cliente. Como primer parámetro le paso ventana, y como segundo parámetro le paso la dirección de la estructura rec donde voy a guardar los datos. Algo que tengo aquí de error, fíjense bien en el prototipo, retorna bool, y yo estoy asignándoselo a mi variable rec. Entonces vamos a quitarlo. Ahora todo mi ciclo, todo lo que dibuje, lo voy a hacer referente a mi variable rc. De manera que el arte se va a dibujar totalmente cada que se emita el mensaje Window Message Paint. Aquí sería rc bottom, aquí sería rc right, rc top. Creo que he cambiado todo. Ahora vamos a la prueba. Dice que tengo un error. Sí, aquí. Vamos a la prueba.
Como pueden ver, el dibujo se hizo de la misma manera. Si le cambio de tamaño a la ventana sigue habiendo errores, pero cuando la oculto y la vuelvo a mostrar, la imagen queda intacta. Así que ya solucioné uno de los errores. ¿Cómo solucionar el error cuando cambia de tamaño la ventana? Es sencillo, solamente tenemos que asegurarnos de que se vaya a dibujar el área cliente completa. Para eso nosotros tenemos un mensaje llamado WM Size, que es el mensaje que se envía a nuestra aplicación cuando la ventana cambia de tamaño. Dentro de este mensaje solamente utilizaremos por hoy una sentencia: invalidate rect. Esta función nos permite hacer inválido o invalidar una región o toda el área cliente. Si al ejecutarse el mensaje de pintar la ventana, toda el área cliente se encuentra inválida, entonces el mensaje de pintar pinta completamente el área cliente, y es justo lo que necesitamos. Entonces a invalidate rect le decimos que en la ventana null true. ¿Qué significa esto? Veamos el prototipo. Tenemos invalidate rect, es una función que retorna bool, obviamente true si es éxito, false cuando hubo un fallo a la hora de ejecutarse. Tenemos el primer parámetro, dice que es un manejador de ventana que se va a actualizar, y dice que si este parámetro es null, el sistema invalida y vuelve a dibujar todas las ventanas, no solo la ventana de esta aplicación. Ok, dice colocar este parámetro a null no es recomendado, no lo haremos nosotros. Luego tiene un segundo parámetro, lprect, que si vemos aquí se trata de una estructura rect o rectángulo, pero es un puntero a una estructura. Dice un puntero a una estructura rect que contiene las coordenadas cliente del rectángulo que será agregado al área de actualizado. Si este parámetro es null, entonces toda el área cliente es agregado a la región de actualizar. O sea que cuando se ejecute el mensaje de pintar la ventana, detectará que lo que se debe actualizar no es solo una región, sino el área cliente completa. Luego tenemos el último parámetro, un bool erase. Este último parámetro es utilizado para indicar si se va a borrar el contenido actual del área cliente antes de actualizarlo. Esto lo hace, veamos aquí, dice que cuando este parámetro es true, el fondo es borrado cuando la función beginPaint es llamada. Si este parámetro es falso, entonces el background vuelve sin cambios. Vamos a hacer una prueba con eso. Bueno, ya he utilizado invalidate rect, por lo que cuando se ejecute, o más bien cuando yo cambie el tamaño de la ventana, seguramente mi dibujo debe de permanecer intacto. Vamos con la prueba. Ya vimos que si ocultamos parte de nuestra ventana, no se ve afectado. Podemos maximizarlo y el dibujo mantiene su aspecto. Ahora a lo que íbamos. Como pueden ver, entonces, si yo le cambio el tamaño a mi ventana, ahora ya no hay ningún problema y él se actualiza debidamente. Con lo que daríamos por solucionado ese problema a la hora de dibujar. Más cosas que podemos ver, vamos a experimentar qué pasa si el último parámetro de invalidate rect lo dejamos en false. Ok, pueden ver, se produce un resultado extraño, como que hay tantas líneas que el área acaba rellenándose. Esto se debe a que nosotros le estamos indicando que no borre lo que había antes de actualizarse. Entonces, sobre las líneas que habían antes se montan las líneas actuales y acaba produciendo ese resultado. Entonces siempre dejarlo en true. Más cosas que podemos hacer. Vamos a utilizar este rectángulo para pintar nuestra área cliente de otro color.
utilizando la función fillRect que ya habíamos utilizado antes, que se encarga de rellenar un rectángulo de un solo color. fillRect recibe entonces como primer parámetro el lugar o el dispositivo de contexto donde vamos a pintar. Como segundo parámetro recibe la dirección a una estructura rect, que es el rectángulo que vamos a pintar, en este caso RC. Y como tercer parámetro recibe un manipulador de pincel o brocha, que no hemos creado, pero vamos a crear. Creamos entonces nuestro HBrush y le colocamos el nombre de pincel inicializado a null. En el mensaje de destruir tenemos que borrar ese pincel. Delete object pincel. Recuerden que esto libera la memoria que está asociada a algún objeto de GDI y siempre tenemos que hacerlo. Volvemos al mensaje de pintar y antes de llamar a la función fillRect vamos a crear un pincel sólido. Para crear el pincel recuerden la función createSolidBrush, la cual recibe solamente un parámetro que es una referencia a color, la cual obtenemos de la macro RGB, que recibe la cantidad de rojo, la cantidad de verde y la cantidad de azul. Vamos a pintar el fondo de negro, por lo que los tres parámetros de la macro quedarán en 0. Y luego en la función fillRect, en el último parámetro, utilizamos ese pincel. Ejecutamos y nuestra ventana se ha pintado. Las líneas no se ven porque son de color negro, entonces quedan ocultas. Para que se muestren vamos a crear ahora un manipulador de pluma, HPen. Le llamaremos pluma, inicializada a null como cualquier otro manipulador, porque los manipuladores son punteros y los punteros se inicializan a null. Y luego de crear la brocha vamos a crear una pluma, create pen. En el primer parámetro le indicamos qué estilo de pluma vamos a usar, PS Solid, la que hemos utilizado normalmente. En el segundo parámetro el ancho de la línea, que va a ser de 1 píxel. Y en el tercer parámetro una referencia a color que obtenemos con la macro RGB. Y vamos a utilizar ahora una pluma roja. Por lo tanto solamente el parámetro rojo, que es el primero, me estaba equivocando, lo vamos a dejar al máximo y los demás en 0. Recuerden que luego de crear un objeto de GDI, como por ejemplo una pluma o un pincel, para poder utilizarlo, primero hay que seleccionarlo. Eso lo hacemos utilizando la función selectObject. Decimos en el primer parámetro dónde lo vamos a utilizar, en qué HDC, en nuestro HDC. Segundo parámetro, qué objeto es el que vamos a utilizar, la pluma vamos a usar. Con esto ya debería de quedar dibujado un fondo de color negro y nuestras líneas de color rojo. Vamos a la prueba. Como pueden ver, los resultados son los deseados. Además de que podemos modificar el tamaño de nuestra ventana, podemos ocultarla y nuestro dibujo permanece intacto. Vamos a agregarle algo más. Atentos porque voy más rápido. Esta vez vamos a dibujar este mismo arte con línea, solo que lo vamos a trazar de esta manera. Lo vamos a trazar, las líneas irán desde aquí hasta acá, una línea, luego la siguiente algo así, luego algo así, hasta llegar abajo, y le daremos el color amarillo. Así que vamos a agregar otro ciclo en nuestra área de pintar, solo que como pueden ver aquí, X empieza en el lado derecho, se van a dibujar de derecha a izquierda, y Y inicia en la parte de arriba porque va desde arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Así que X empieza valiendo RC right y Y empieza valiendo RC top.
nuestro ciclo se ejecuta mientras X sea mayor que RC left. Nuestro ciclo se va a ejecutar mientras X, que inició en la derecha, y la derecha siempre es mayor que la izquierda. Entonces, mientras nuestra X sea mayor que izquierda, nuestro ciclo va a ser lo siguiente: mover el puntero o la pluma donde vamos a iniciar a dibujar en nuestro HDC. Posición en X va a ser X, que va a ser variable. Nos vamos a desplazar de derecha a izquierda. Posición en Y, RC top, siempre va a ser la misma porque siempre vamos a iniciar en la parte superior. Último parámetro de move to X es null porque no vamos a guardar información de nuestra posición anterior. Luego, ¿hacia dónde va a ir la línea? Line to en nuestro HDC. Posición en X fija, siempre nos vamos a mover hacia la derecha, siempre vamos a llegar a la parte derecha de nuestra área cliente, por lo tanto siempre vamos a llegar a rc.right. Y posición en Y va a ser Y porque nos vamos a mover de manera variable desde la parte más alta hasta la parte más baja. Nuestra condición de si vamos a seguir dibujando líneas. Si Y, que inició en la parte más alta, que es la de un valor más pequeño, recuerden que top siempre es menor que bottom, entonces si nuestro valor de Y sigue siendo menor que bottom, o sea que el fondo, entonces Y puede seguir incrementando. Vamos a incrementar en 20. Y X, que inició en right, que es mayor que left, entonces tiene que disminuirse en 20 en cada ciclo. Con eso se supone que el trabajo está hecho, pero algo más que vamos a hacer es que nuestra variable pluma le vamos a asignar un nuevo color de pluma. Create pen, una pluma sólida, un píxel de ancho, y el color va a ser amarillo RGB. Entonces el rojo queda máximo, el verde queda máximo y el blue queda en 0. Y la seleccionamos, nuestra pluma. Select Object. Para nuestro HDC, primer parámetro. Segundo parámetro, ¿qué es lo que vamos a seleccionar? Nuestra pluma. Otra cosa que no he hecho es que en el mensaje de eliminar, de destruir la ventana, tenemos que eliminar también nuestra pluma, algo que se me había olvidado. Ahora sí está listo, vamos a probar. Dice que tengo un error. Sí, aquí tengo un error raro. Ahora sí. Ejecutamos. No es lo que esperaba. Seguramente en el ciclo algún parámetro coloqué mal. Voy a revisar. El error está aquí. Y es que la línea, donde yo digo line to, que es hacia dónde va la línea, tiene que ser hacia el lado izquierdo siempre. rc.left. Ya, nuestras líneas, recuerden que se dibujan ahora de derecha a izquierda, entonces yo aquí le tengo que indicar hacia dónde, hacia la izquierda. Ahora sí ejecutamos y como pueden ver los resultados son los deseados. Podemos ampliarla, contraerla, maximizarla, minimizar, podemos ocultar nuestra ventana y al volverla a mostrar el dibujo permanece intacto. Como pueden ver, hemos logrado solucionar el problema a la hora de dibujar y de paso hemos visto algún truco que se puede lograr utilizando solamente líneas y ciclos. Hasta aquí vamos a llegar con este video, los espero en el siguiente.